Debemos recordar que es una patología que se encuentra con relativa frecuencia dentro de lo que son las enfermedades neurológicas. ¿Ok? Entonces, como verán ahí, se presenta más o menos una frecuencia de 3.5 casos por cada 100.000 habitantes, tiene una mortalidad de 2.6 por 100.000, o sea, no es poquito tampoco, y además se relaciona con el aumento de la prevalencia de acuerdo a la edad, ¿no? A mayor edad, hay más probabilidad de que tengan tumores, principalmente a nivel del sistema nervioso central. Como dice ahí, representa la tercera causa de mortalidad por cáncer, pero también en población infantil no es algo anormal, es algo que se presenta, como dice ahí, entre 2 a 5 casos por 100.000, y aquí podemos ver una frecuencia o un porcentaje de frecuencias de acuerdo a los meses y a los años de vida. Como pueden ver ahí, entre los 12 y 24 meses, es decir, entre el primer y segundo año, hay una alta frecuencia de tumores del sistema nervioso. Y a partir de los 2 años eso decrece un poquito, llega a un 42%, pero incluso se puede llegar a pensar que puede haber una frecuencia de un 60%. Esto lo saco de algunas estadísticas mexicanas, ¿de acuerdo? En la cual pues, nos refiere que este tipo de tumores, principalmente los tumores de alto o bajo grado de malignidad, constituyen un problema de salud pública en este país, en México, siendo una de las principales causas de mortalidad. Este tipo de tumores representa entre el 10 y el 15% de todos los tumores del organismo, y aproximadamente el 25% de todas las muertes por cáncer. Entonces no es algo que sea poco, sino es algo que hay que estudiarlo. Y como vamos a ver, hay varios tipos de tumores. Dentro de estos podemos hablar de tumores primarios. Entre ellos pueden presentarse por tumores que se originan en el cerebro, en las meninges, en los nervios periféricos o en las glándulas neuroendocrinas que se encuentran relacionadas con el sistema nervioso. Aquí tenemos un estudio americano, en el cual que determinó que la localización más frecuente de los tumores cerebrales primarios son las meninges, en un 34%, seguido por los lóbulos cerebrales. Estos generalmente son trastornos de tipo de la glía, ¿no? Entonces hay los astrocitomas que se pueden presentar a nivel de región frontal, parietal, temporal o occipital. La glía son las células de sostén que se encuentran en el cerebro. Ahora, fíjense que dentro de la epidemiología, es decir, de la frecuencia de presentación de esta enfermedad, podemos ver que los tumores que se encuentran por encima de la tienda del cerebelo, del tentorium, ¿de acuerdo? Se presentan con más frecuencia en adultos, mientras los que se presentan en niños son los que se encuentran por debajo de esta membrana, que se llama la membrana tentorial o tentorium. Por lo tanto, se encuentran en el compartimiento infratentorial, y eso, como les decía, es más frecuente en niños. Una de las cosas que podemos ver acá es que dependiendo del tipo y dependiendo de la frecuencia, si es en niños o en adultos, podemos incluso nosotros ya sospechar de qué tipo de tumor es. Por ejemplo, si es un tumor benigno, con mayor frecuencia en niños, podemos hablar de un astrocitoma quístico cerebeloso. Si es un tumor maligno, y que se presenta con mayor frecuencia en niños, hablamos de un meduloblastoma, que es algo que les voy a mostrar más adelante en algunos gráficos. Un tumor supratentorial que se presenta en niños, un craneofaringioma. ¿De acuerdo? Entonces, por frecuencia, nosotros, bueno, por los estudios que se han hecho por frecuencia, podemos ya ir sospechando de acuerdo a lo que es benigno, maligno, la frecuencia, dependiendo de la edad. Entonces, la OMS ha clasificado los tumores en diferentes grados, dependiendo de varios criterios. Fíjense acá, hablamos de un grado 1, en el cual se habla de tumores de bajo potencial proliferativo, es decir, que las células no se reproducen rápidamente, y la posibilidad de curación con la extirpación completa. Eso es la mayoría de los tumores, generalmente astrocitomas de bajo grado, en los cuales la cirugía realmente, si se logra extirpar todo, pues prácticamente es curativa, o en algunos tumores benignos, como por ejemplo en los meningiomas, que si se logra resecar o quitar todo lo que es el tumor, pues prácticamente es curativa. Tenemos un grado 2, donde son tumores con capacidad infiltrativa, es decir, que invaden el tejido cerebral a pesar del bajo nivel de actividad proliferativa. Es decir, invaden a pesar de que no se reproducen estas células.
El grado 3 es un tumor con evidencia histológica de malignidad, es decir, va a presentar alteraciones en el núcleo de lo que son las células y, como dice ahí, va a tener una alta actividad mitótica, es decir, se va a reproducir de una manera muy rápida las células tumorales. Y por último tenemos el grado 4, en el cual obviamente son tumores que son histológicamente malignos, tienen una alta actividad mitótica de reproducción, producen necrosis, es decir, producen la muerte de las neuronas o de las células a las cuales van a invadir, y generalmente tienen un crecimiento y una evolución rápida. El resultado, como dice ella, es fatal y puede provocar una infiltración generalizada de todo el tejido, es decir, una invasión de todo el tejido circundante. Los tumores van a crecer básicamente de 3 formas. Uno, por expansión, es decir, aumentan su masa sólida por esa proliferación celular. Puede haber una degeneración quística, es decir, hay un componente en el cual va a empezar a almacenar cierto líquido dentro del tumor y eso va a ir aumentando de volumen y eso va a ser la forma quística, que es básicamente como una bolsita de agua, si quieren, para que sea más explicativo, que va creciendo ahí dentro del tumor y eso permite el aumento del volumen tumoral. Por otra parte, puede ser por infiltración, es decir, por invasión al tejido circundante, y eso pues va a provocar mayor daño, obviamente, a nivel de todo el cerebro. Entonces, esas son las 3 formas en las cuales crecen los tumores. Aquí un poquito les resumo los tumores que podríamos encontrar de acuerdo a la localización. Fíjense, aquí hablamos de tumores supratentoriales, digo aquellos que se encuentran por encima de esta estructura que se llama tentorio, que la hemos visto también en la parte de anatomía, donde los tumores generalmente se presentan a nivel de lóbulos cerebrales, ¿de acuerdo? Y si se presentan en lóbulos cerebrales, podemos hablar de gliomas, es decir, de tumores que derivan de la glía, es decir, el tejido de sostén cerebral. Pueden ser tumores que se desarrollan a través de las meninges, que son los meningiomas, o pueden ser también tumores que vienen de otro tipo de neoplasias primarias, que son las metástasis. Por otra parte, los tumores de la silla turca son los adenomas bipoliciarios, los que se presentan con mayor frecuencia, principalmente en adultos, y en niños hablamos del craniofaringioma. Dentro de los tumores infratentoriales, por debajo de este tentorio, podemos hablar que en adultos podemos encontrar los tumores de ángulo pontocerebeloso, u otras localizaciones, podemos hablar también de gliomas, ¿de acuerdo? Igual de todo lo que son este tejido que es de sostén en el sistema nervioso, ¿no? Como verán, están los gliomas, metástasis, hemangiomas, que son malformaciones y tumores de los vasos, y los meningiomas, que también se pueden presentar. En niños, como hemos dicho, si hablamos de tumores de línea media, está el medulloblastoma y el ependimoma. Y de los hemisferios cerebelosos, prácticamente son los astrocitomas. Entonces, fíjense cómo por la localización y el médico o el radiólogo, cuando ve las imágenes, puede identificar qué tipo de tumor podría ser. Ahora, si hablamos desde el punto de vista de tipo histológico, es decir, de tipo de células que va a estar alterada, podemos hablar de 9 categorías. Uno, si deriva de las células neuroepiteliales, si deriva de las meninges, si deriva de lo que son los nervios craneales y los nervios raquídeos, que generalmente son fibromas o neurinomas. Después podemos hablar también de tumores de tipo hematopoyético, células germinales. Puede haber lesiones quísticas o tumores o lesiones que parezcan tumores, por eso son tumor-like. Después tenemos los tumores del área celular, que ya hemos mencionado algunos. Y también podemos hablar de extensiones locales de tumores regionales, que se pueden dar, por ejemplo, en un tumor de ángulo pontocerebeloso. Y también podemos hablar de las metástasis. Entonces, como verán, hay varios tipos de tumores que se pueden dar en el sistema nervioso. Aquí un poquito si hablamos de los tumores neuroepiteliales, es decir, de los tumores que derivan de las células de sostén del sistema nervioso, que es la glía. Podemos hablar de astrocitomas, de oligodendrogliomas, de los tumores ependimarios, que son las células que recubren tanto los ventrículos como al conducto ependimario en la médula espinal. Podemos hablar de gliomas mixtos cuando afectan a más de una célula. Puede haber tumores de los plexos coroideos, tumores neuronales y neurogliales como el gangliocitoma, el ganglioglioma, que son básicamente tumores que tienen algún componente de tipo endocrino, ¿de acuerdo?
Hay los tumores pineales, tumores embrionarios, como el neuroblastoma, el retinoblastoma, y tumores neurotodérmicos que también se pueden dar que son parte de toda esta variedad, ¿no? Entonces, aquí un poquito para mostrarles este estudio que se hizo y que se publicó en esta revista, que son los Anales del Sistema Sanitario de Navarra, el 2011, donde hicieron un estudio en el cual ven la frecuencia de tumores primarios, de los que habíamos mencionado, en este hospital. Y como pueden ver, ahí el glioblastoma multiforme es el que se presenta con mayor frecuencia. Y el glioblastoma multiforme es uno de los peores tumores que se pueden dar a nivel del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Y sensiblemente también es uno de los más frecuentes. Por el resto, si hablamos de tumores benignos frecuentes, podemos mencionar aquí, fíjense, el meningioma, que básicamente también se da un 18% en esta serie de pacientes, y que, como les habíamos mencionado, si es que se logra resecar o quitar todas las células malignas, prácticamente está curado. Cosa que no pasa en el glioblastoma multiforme, que tiene mucha invasión del tejido cerebral. Muy bien, hay tumores cerebrales primarios, hemos visto, dependiendo de la estirpe, y dentro de las cada estirpe podemos hablar, por ejemplo, si derivan de los astrocitos, será un astrocitoma, ¿de acuerdo? Este igual se divide en 4 grados, como pueden ver ahí, y habla de un grado 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, es un poco, se correlaciona con la clasificación de la OMS, la localización generalmente en los lóbulos cerebrales, y la frecuencia en niños fundamentalmente en la línea media, hemos visto que es en el cerebelo, infratentorial, como les habíamos dicho, y en los adultos se presenta en los hemisferios cerebrales. Aquí les puedo mostrar la imagen de un corte anatómico de este glioblastoma multiforme. Fíjense cómo hay una masa bien delimitada, bueno, sí está delimitada, pero que tiene una consistencia heterogénea, ¿no? Se pueden ver estructuras de tipo, o más que todo, manchas de tipo sanguinolento, metidas en lo que es el tejido cerebral, aparentemente también hay edema, deforma justamente todo lo que es este lóbulo, aparentemente el lóbulo parieto-temporal, y está desplazando básicamente la línea media y está colapsando el ventrículo lateral de ese lado. Entonces, fíjense cómo hay sangrado, hay invasión de este tejido y hay un crecimiento a partir también del propio tumor, ¿de acuerdo? Estas manchas negras también podrían ser zonas de necrosis, donde han muerto básicamente las neuronas y todo lo que es el tejido glial. Entonces, fíjense cómo puede ser tan maligno este tipo de tumores. También puede haber algunos gliomas que son más benignos, podemos hablar de algunos como este que se presenta acá. Fíjense en el nivel de región frontal del lado izquierdo, podemos ver cómo incluso se presenta el tumor, pero está invadiendo la dura madre. Probablemente esto pueda ser un meningioma por la localización, por lo que está invadiendo dura madre y por lo que es homogéneo, ¿de acuerdo? Bien delimitado. Algunas veces puede crecer exageradamente, incluso invadir hueso, y podemos nosotros encontrar este tipo de imágenes en los pacientes. El oligodendroglioma es otro tipo de tumor que igual deriva de los oligodendrocitos, que es otro tipo de, o otra estirpe celular en el sistema nervioso, que básicamente son las células que dan la mielina al sistema nervioso central. Como dice acá, tiene un curso más benigno, responden mejor al tratamiento. Como dice acá, la localización generalmente es a nivel de los hemisferios cerebrales, es supratentorial, y la anatomía patológica, es decir, cuando se hace se saca una muestra y se estudia el tejido de este tipo de tumores, lo que se puede ver son estas células en huevo frito que podemos ver acá en el grafiquito. Aquí tenemos una imagen, fíjense, se encuentra a nivel supratentorial, es mucho más, digamos, pequeño que el que hemos visto, no es homogéneo, ¿ok? Y básicamente cuando se hace el diagnóstico, cuando se toma la muestra, ¿no? Es difícil a veces poder realizar un diagnóstico diferencial solamente con las imágenes. Los ependimomas, que es otro tipo de tumores que derivan justamente de los ependimocitos, ¿de acuerdo? Que son las células que recubren tanto al sistema ventricular como al conducto ependimario, son más frecuentes en niños. Cuando se presentan, se dan más en los ventrículos en los adultos y en el canal vertebral, ¿de acuerdo?
pueden metastizar, imagínense, estas células pueden migrar a través del líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a evidenciar cuando se hace el corte histológico son unas formaciones en roseta, ¿de acuerdo? Como dice ahí, tiene un buen pronóstico, mismo de los tumores que tienen un buen pronóstico. Si se logra resecar, es decir, operar por completo esta lesión, pues prácticamente están curados, pero como ven, acá también pueden recidivar en algunas series a los 5 años, incluso hasta un 80%. Entonces, a pesar de que es un tumor que puede ser resecado, puede recidivar, incluso puede metastizar a través del líquido cefalorraquídeo. Entonces, fíjense, acá tenemos justamente uno de estos tumores, el ependimoma a nivel cerebeloso, generalmente se encuentra a nivel del cuarto ventrículo, fíjense aquí cómo está creciendo y está bloqueando lo que es el flujo del líquido cefalorraquídeo y eso a la larga nos puede dar una hidrocefalia. Por lo tanto, el operar esto para el neurocirujano, pues sería una indicación que debería darse casi de inmediatamente. Los meningiomas son otros de los tumores que se presentan. Como les decía, en algunas series hablan de que los meningiomas son los tumores que se presentan más frecuentemente dentro de los tumores benignos y en general ocupan el segundo lugar dentro de los tumores en general. Es un tumor extraparenquimatoso, es decir, no está dentro del cerebro, sino se deriva de las meninges, ¿de acuerdo? Es el más frecuentemente encontrado en las autopsias. A veces estos tumores pueden pasar desapercibidos y solamente se descubren así por casualidad. Generalmente son benignos, pueden invadir el cerebro, tienen tendencia a calcificarse. La localización, generalmente en la línea media, a nivel de la hoz frontal, o en el ala de senoides, o a nivel del foramen magno, ¿de acuerdo? Y el diagnóstico se lo hace con resonancia magnética o tomografía, generalmente con contraste, y además la biopsia. Entonces, como dice acá, el tratamiento es quirúrgico y si hay una resección total, es curativa. Sensiblemente, si no es posible la radioterapia, disminuye el número de recurrencias. O sea, si no es posible la cirugía, la radioterapia pues reduce el número de recurrencias, ¿no? Entonces a veces no se puede sacar todo el tumor, entonces hay que hacer radioterapia y eso evita un poco el crecimiento de este tumor. Entonces, aquí no les voy a mostrar un meningioma, sino les estoy mostrando otro tipo de tumores. No, en la parte de abajo sí les estoy mostrando un meningioma, fíjense, en la parte inferior, cómo está invadiendo el cerebro, ¿okay? Cómo está desplazando, pero si esto se opera de una manera completa, pues básicamente es curativo. Por otra parte, en la parte superior podemos ver un meduloblastoma, ese tumor re maligno que les decía que se presenta en niños. Fíjense cómo está destruyendo todo lo que es cerebelo y todo lo que está invadiendo la parte del tronco encefálico. Y estos son los pacientes que realmente tienen un muy mal pronóstico, ¿no? Después, otros de los tumores que se presentan con relativa frecuencia son los adenomas hipoficiarios. Generalmente, la clínica que van a dar son por trastornos de tipo endocrinológico, porque esta zona o este órgano que es la hipófisis libera muchas hormonas que nos permiten mantener el equilibrio del cuerpo, la homeostasis, ¿de acuerdo? Y liberan hormonas del crecimiento, las hormonas sexuales, entonces tienen muchas funciones, ¿ok? Entonces, a veces cuando se altera esto, empieza a crecer, podemos encontrar cuadros como lo que es la prolastinemia, que es básicamente señoras que no están, bueno, que supuestamente no están embarazadas, aumenta la prolactina y empiezan a secretar que es lechecita que se llama galactorrea y entonces hacemos la investigación, vemos que la glándula hipófisis está aumentada de tamaño. Por otra parte, también esto puede crecer muchísimo y encimita de esto está el nervio óptico. Entonces, por el efecto de masa, empieza a comprimir el nervio óptico y empiezan a tener alteraciones visuales. Por otra parte, también se puede infartar esto y puede tener lo que se conoce como una apoplejía hipoficiaria y empiezan a fallar todas las hormonas. Por otra parte, también puede invadir hacia abajo, horada el hueso, es decir, perfora el hueso, y eso puede provocar lo que se llama una fístula del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Por donde ha horadado el hueso, por donde ha agujereado el hueso, pues empieza a escapar el líquido cefalorraquídeo y eso, si se fijan bien, más abajito está la parte de la rinofaringe y es por eso que ahí puede sentir el paciente que hay como una sensación de líquido que está chorreando. La sintomatología de los tumores
se puede dividir en dos tipos, uno que son de síntomas focales, dependiendo en qué región del cerebro se encuentre, o del cerebelo, o de lo que es el tallo encefálico, y los síntomas generales, ¿de acuerdo? Y los síntomas focales, como les decía, depende del lugar donde se encuentre, y los generales generalmente son de tipo dolor de cabeza, puede haber aumento de la presión intracraneana, ¿de acuerdo? Que eso es lo que provoca esta triada que se llama síndrome de hipertensión intracraneal, que es cefalea, vómitos explosivos y posteriormente alteración del estado de conciencia. También se pueden presentar crisis epilépticas de tipo parcial que afectan a las extremidades o dependiendo a qué zona del cerebro está afectada. Pueden presentarse también crisis epilépticas generalizadas donde hay una pérdida de conciencia, o puede haber incluso crisis complejas, invaden todo lo que es la región, la zona del lóbulo temporal, hay desconexiones y hay alteraciones en lo que es incluso la percepción o la sensopercepción, ¿de acuerdo? Que nos permite relacionarnos con el exterior. Entonces, esto es un poquito acerca de cómo nos podría orientar los síndromes lobares, que eso es la tarea suya. Entonces, fíjense, aquí tenemos en color verde, que es el lóbulo frontal. Si hubiera un tumor a este nivel o cualquier tipo de lesión, pues lo que vamos a encontrar son deterioros de tipo intelectual, alteración de la conducta, cambios de la personalidad. Si nos afectara todo lo que es la parte del lóbulo parietal, lo que vamos a encontrar son alteraciones en la sensación del tacto, ataxia e incluso disartria, ¿de acuerdo? Si es el lóbulo temporal, pues vamos a encontrar todo lo que es alteraciones de memoria y principalmente comprensión y expresión de, comprensión del lenguaje, ¿de acuerdo? En la parte frontal, aquí lo que nos dice es que también está el área del lenguaje, la parte expresiva, entonces también podríamos encontrar alteraciones en lo que es el lenguaje. Si afecta los lóbulos Hola, hola doctor. No estoy pudiendo escucharlo. Hola. el sonido. Ok, entonces vamos a ver, vamos a retroceder un poco. ¿Hasta dónde escucharon, por favor? Llegaron hasta acá, hasta los síndromes, donde hablamos de la sintomatología.
¿Lograron escuchar hasta acá? Sí. ¿O retrocedemos un poquito más? ¿Lograron ver esta imagen? Sí, esa imagen sí. Muy bien. Esta parte de adenoma hipoficiario. No. Muy bien. Entonces empezaremos desde acá. ¿Ok? Entonces, un poco para recordarles, lo que les mostraba acá era que estos tumores, habíamos terminado de explicar los meningiomas, y en la parte inferior podíamos ver justamente un meningioma que sí está invadiendo, digamos, el cerebro, o está más que invadiendo, está desplazando. Pero si es que si el tumor se puede resecar, se puede sacar de forma completa, prácticamente el tratamiento es definitivo. ¿De acuerdo? Aunque a veces hay que hacer radioterapia y con eso mejora mucho más. Por otra parte, la imagen de arriba era la de un meduloblastoma, que es un tumor infiltrante, maligno, que se presenta generalmente en niños, y eso es lo que provoca, fíjense, esa destrucción terrible del cerebelo, de todo lo que es el tallo encefálico. Por otra parte, tenía que mencionarles esto de los adenomas de hipófisis, que son básicamente tumores que crecen a nivel de lo que es la línea media, en la zona que se denomina silla turca, que básicamente es un órgano neuroendocrino que permite la liberación de muchas hormonas. Dentro de esto están las hormonas del crecimiento, las hormonas sexuales, las hormonas tiroideas, ¿ok? Y esta lesión, cuando empieza a crecer, pues va a presentar trastornos neurológicos, puede dar un efecto de masa comprimiendo lo que es el nervio óptico a nivel superior, ¿ok? Y eso provoca alteraciones visuales, puede incluso infartarse por la irrigación que tiene y provoca déficit de todas las hormonas que habíamos mencionado. Y por último, si crece hacia abajo, puede horadar, es decir, agujerear el piso de la silla turca, permitiendo que el líquido cefalorraquídeo escape, ¿de acuerdo? Otras cavidades, por ejemplo aquí la zona rinofaringea, y por lo tanto el paciente va a sentir una especie de líquido salado, ¿ok? Entonces, son cosas que a veces se presentan en estos pacientes. Por otra parte, en la sintomatología de los tumores depende de, uno, su localización, esos son los síntomas focales, y también pueden presentar síntomas generales, principalmente relacionados con lo que es la hipertensión intracraniana. Y el síndrome de hipertensión intracraniana está dado por 3 tipos de síntomas, ¿no? Cefalea, sensación de náuseas y vómitos, y también alteraciones en lo que es la conducta. Por otra parte, si hablamos de síntomas focales, una de las cosas que se presentan con mayor frecuencia son las crisis epilépticas, que pueden ser parciales, cuando no hay alteración de conciencia, pero sí hay alteración dependiendo de la zona donde esté alterada. Por ejemplo, si tenemos un tumor a nivel de región temporal, probablemente vamos a tener alteraciones de la memoria, ¿de acuerdo? Puede haber alteraciones también en lo que es el lenguaje, si es en el área de tipo si es en el área, en el hemisferio dominante. ¿Okay? Por otra parte, las crisis epilépticas es donde así hay la alteración de conciencia, son las famosas en las cuales el paciente desmaya y empieza a convulsionar con los movimientos tónico-clónicos, puede haber ese tipo de crisis epilépticas también, y las crisis complejas en las cuales básicamente puede haber solamente alteración en lo que es la conducta, ¿no? Entonces son como desconexiones que se dan y empieza a presentar este tipo de alteraciones. Incluso hay algunas historias cuando se habla de crisis epilépticas que las vamos a ir desarrollando cuando hablemos de epilepsia la próxima semana. ¿De acuerdo? Por otra parte, cuando hablamos de síntomas focales, siempre tenemos que acordarnos de los lóbulos cerebrales. Y es por eso la intención de que ustedes hagan la revisión y la monografía de este tema, porque eso les va a permitir entender con mayor, digamos, cuidado, con mayor profundidad, todo lo que se va a llevar dentro de lo que es la parte de neurocognición. Entonces, si nosotros tenemos la afectación del lóbulo frontal, probablemente lo que más vamos a encontrar son alteraciones de tipo intelectual, alteraciones de la conducta, cambios en la personalidad, y como también se encuentra el área motora del lenguaje en el lóbulo frontal del lado izquierdo, probablemente también alteraciones en el lenguaje.
Si se altera el lóbulo parietal, vamos a encontrar pérdida de la sensación del tacto, puede haber algunas ataxias, disartrias y alteraciones en todo lo que es la visoespacialidad. Si se altera el lóbulo temporal, podemos encontrar alteraciones de la memoria y en lo que es la comprensión del lenguaje. Si se altera el lóbulo occipital, obviamente lo que más vamos a ver es las alteraciones visuales, es lo que más vamos a encontrar. Y si se altera el cerebelo, alteraciones en lo que es el equilibrio. Y si encontramos alguna lesión tumoral a nivel de todo lo que es el tallo encefálico o el bulbo raquídeo, vamos a encontrar alteraciones del ritmo cardíaco, respiratorio, y como por acá también pasan muchas vías motoras y sensitivas, probablemente vamos a encontrar parálisis o alteraciones de la sensibilidad. Una de las cosas que no se deben olvidar es que a este nivel se encuentra lo que se conoce como el sistema reticular activador ascendente, que es el que nos permite estar en vigilia. Por lo tanto, si se afecta, vamos a entrar en cuadros de somnolencia. Entonces aquí les mencionaba que tenemos un resumen de los síndromes frontales, los síndromes lobares, y a mí me gustaría que en su trabajo puedan ustedes desarrollar cada uno de estos ítems, porque esa es la idea de este trabajo que se les ha dado como fin de rote. No importa el tipo de lesiones que pueda haber en el cerebro, si ustedes saben estos síndromes, probablemente van a tener una comprensión adecuada de la localización y de la sintomatología que puedan tener todos los pacientes que vean. Muy bien, para el diagnóstico de los tumores, lo que nosotros realizamos en primer lugar es las pruebas de imagen, tanto la tomografía convencional, la resonancia magnética, que generalmente se la hace también con contraste. Se puede hacer algunas pruebas mucho más finas, como este estudio que se llama espectrografía por resonancia magnética o la resonancia magnética dinámica, que son técnicas que se aplican cada vez más en neuropsicología y en neurología, obviamente, y que nos permite incluso diferenciar el tipo de tumor que puede haber y evidenciar cuánto es la afectación del tejido cerebral. Todo esto obviamente lo van a ver mejor con el doctor Líder Burgos cuando vean la parte de imagen. Aquí simplemente les doy algunas imágenes sobre qué es lo que se podría encontrar tanto en la tomografía como en la resonancia. Fíjense acá, podemos encontrar estas lesiones que son bastante heterogéneas, que con el contraste presentan este realce en anillo, ¿de acuerdo? Tienen mucho edema perilesional y desvían la línea media, casi colapsando los ventrículos del lado que están afectando. Entonces, son imágenes clásicas de tumores, principalmente de lo que son los astrocitomas, de mediano y de alto grado de malignidad. Por otra parte, fíjense acá también tenemos una lesión a nivel occipital, que si nosotros consideramos los síndromes lobares, probablemente lo que más nos va a alterar es la esfera visual. Igual en las anteriores, ¿no? En las anteriores podemos ver que está afectándose la parte parieto-occipital y en la otra se está afectando todo lo que es la parte parieto-temporal. Entonces, como verán, si nosotros sabemos la clínica de los síndromes lobares, vamos a poder entender cómo se está correlacionando esta lesión anatómica con la clínica que se da. Por otra parte, también se pueden pedir algunas otras pruebas complementarias, como la punción lumbar, aunque no es muy frecuente, biomarcadores de proteínas, se puede pedir un electroencefalograma si sospechamos que esta lesión está provocando crisis epilépticas, evaluaciones endocrinas, si es que afecta a estas estructuras neuroendocrinas como la hipófisis que habíamos mencionado, y por último, lo que se trata de hacer es tomar una biopsia para poder definir el diagnóstico. ¿Okay? Y en base a, ya una vez definido el diagnóstico, podemos realizar el tratamiento mediante lo que es la administración de algunos medicamentos que nos pueden ayudar a bajar el edema, a tratar el tumor como tal, a bajar las convulsiones, si es que tiene este paciente las convulsiones. Ahora, para el tratamiento específico de los tumores, hay este tipo de, digamos, opciones de tipo terapéutico. Uno es la radioterapia, otro es el tratamiento quirúrgico y otro es la quimioterapia. Las tres ayudan a este paciente, pero sensiblemente también las tres pueden dañar el sistema nervioso central y también provocar secuelas. Aquí son algunos tipos de esquemas que se hacen con medicamentos para el cáncer, ¿de acuerdo? En este caso para gliomas de alto grado de malignidad. Esto lo hace el oncólogo. También se puede hacer la radioterapia.
Generalmente la radioterapia es postoperatorio. Permítanme un ratito, quiero ver. Hola, nuevamente. ¿Me escucha mejor? ¿Me escucha mejor? Sí, lo escuchamos bien. Muy bien. Muy bien, todo lo que les decía era que la radioterapia generalmente se hace de forma postoperatoria, ¿ok? Y esto se hace para, obviamente, inhibir el crecimiento de las células tumorales que pudieran haber quedado. Entonces, hay cierta cantidad de radiación que se puede dar a los tumores y como verán acá, generalmente es una graduación de 55 o mayor a 55 grays, que es justamente la cantidad de radiación que se les da para los pacientes. Obviamente eso también se determina un poco con el oncólogo, se puede variar estas dosis de radiación. Bueno, eso más o menos son los esquemas. Y aquí les mostraba que hay algunas enfermedades neurológicas que pueden correlacionarse con ciertos tipos de neoplasias del sistema nervioso central. Aquí tenemos varias enfermedades neurológicas, por ejemplo, las famosas enfermedades neurocutáneas, como la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa, ¿ok? Que se relacionan, fíjense, con la neurofibromatosis tipo 1 con este glioma de nervio óptico. La tipo 2 con el neurinoma bilateral del octavo par, que se llama neurinoma del acústico. Esta, que es la esclerosis tuberosa, con astrocitomas gigantocelulares a nivel subependimario. Por otra parte, hay también otras enfermedades, por ejemplo, la infección del sistema nervioso o de la infección del VIH puede dar un tipo de tumor a nivel del sistema nervioso que es el linfoma cerebral primario. Y así podemos ir correlacionando algunas enfermedades particulares con lesiones a nivel del sistema nervioso. Entonces aquí es un poquito el resumen de todos los tumores que tal vez podríamos nosotros encontrar en los pacientitos, en los pacientes, dependiendo de la edad, dependiendo del sitio, ¿ok? Entonces, voy a dejárselos eso en la presentación, simplemente mencionarles algunas cosas, por ejemplo, las metástasis son los tumores que se encuentran con mayor frecuencia en el sistema nervioso central. ¿Cuál es la metástasis que se presenta con mayor frecuencia? Unos dicen pulmón, pero también el melanoma, como vamos a ver más adelante, es uno de los que realmente en la mayoría de las veces, casi llegando al 50%, puede hacer metástasis. El tratamiento en este caso sería utilizar medicamentos como la dexametasona y hacer radioterapia. Otro ejemplo de tumor, por ejemplo, sería el de los meningiomas, que como les decía es el tumor benigno más frecuente en las personas adultas. Fíjense, más frecuente en mujeres de 50 años, más frecuente tumor encontrado en las autopsias, ¿ok? Su localización más frecuente es supratentorial, generalmente a nivel de región frontal, y el tratamiento en este caso es cirugía y radioterapia, no se aconseja la quimioterapia. Entonces, un resumen más o menos de todos los tumores. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que les había mencionado del tumor maligno, que es el medulloblastoma, que es el tumor más frecuente maligno en niños. Se encuentra a nivel del vermis cerebeloso, como hemos visto ahí en la imagen, y lo que va a provocar son datos de hipertensión intracraniana, más frecuentemente, y el tratamiento en estos casos es cirugía, radioterapia y quimioterapia, pero generalmente tienen un muy mal pronóstico. Por otra parte, vamos a hablar un poquito acerca de las metástasis. Las metástasis cerebrales son son los tumores más frecuentes en el sistema nervioso central. La localización, sobre todo en la unión córtico-subcortical de los hemisferios cerebrales, generalmente no es una sola metástasis, generalmente son múltiples. Son los tumores que más metastizan en el cerebro, con mayor tendencia es el melanoma, son esas manchas irregulares que se encuentran en la piel, algunas de esas pueden ser malignas. ¿De acuerdo? En los hombres el más frecuente es el tumor de pulmón, que se llaman de células pequeñas. En las mujeres, el tumor más frecuente que yo he visto, igual que dice la literatura, es el cáncer de mama, realmente es muy agresivo dependiendo del estirpe también. En niños, en niños el neuroblastoma. Otros lugares donde también pueden presentar metástasis son tumores o cánceres de riñón, tiroides
y tumores de células germinales que se pueden dar a nivel del ovario, de los testículos. ¿Okay? Entonces, como verán, hay una amplia gama de tumores que pueden dar metástasis. ¿Qué es lo que sucede con la metástasis? Básicamente, este crecimiento tumoral, este crecimiento de las células malignas o esta proliferación se puede diseminar a través de lo que es las vías hematógenas, es decir, la sangre. Entonces, las células malignas pierden su adhesión celular, ¿de acuerdo? Pasan, porque tienen un mecanismo invasivo, pasan a todo lo que es la circulación y posteriormente se siembran en otros órganos, ¿no? Entonces, esa es la colonización. Todas las metástasis corresponden siempre con un tumor primario, entonces lo que hacemos nosotros es que si sospechamos de metástasis, tenemos que buscar dónde se encuentra el tumor primario. Por la frecuencia que hemos dicho, siempre tratamos de buscar piel, pulmón, mama, entonces de esa manera tratamos de encontrar el primario. Las metástasis necesitan que las células tumorales tengan la habilidad de reiniciar su crecimiento. No todas las células del tumor pueden hacer eso, hay algunas que sí, y basta que vaya una que pueda hacer eso, puede provocar justamente la metástasis. Entonces, bueno, ¿qué tejidos son susceptibles a ser metastizados? Los huesos, los pulmones, el hígado y, como hemos visto, el cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los órganos que son más frecuentemente metastizados. Entonces, la diseminación puede ser por la vía hematógena que ya hemos visto, o puede ser también por los linfáticos, o por la siembra de cavidades corporales por vecindad. Entonces, la frecuencia de las metástasis en los diferentes tipos de cáncer. Fíjense acá, un paciente que tiene cáncer tiene un 35% de probabilidad de ser metástasis. Uno de mama tiene un 10%. Pacientes que tienen melanomas, es decir, esas lesiones negras irregulares que se pueden presentar en la piel, tienen un 30 o un 40% de probabilidad si se comprueba que es melanoma. Después hay los tumores de células germinales, de colon, o incluso los carcinomas de tiroides. ¿Okay? Entonces, como verán, son porcentajes respetables. Una ¿Qué hacemos pregunta, con nosotros? perdón, Dígame. hola, Sí, sí, escuchamos. una preguntita. ¿El cáncer de cuello uterino también es como es el cáncer más de más incidencia en el país? Puede ser una enfermedad donde sí también se presentan tumores, ¿no? Generalmente son in situ esos tumores, pero generalmente la invasión es a nivel, digamos, en la vecindad. En la vecindad te invade lo que es recto, te invade todo lo que es el suelo pélvico, todo eso, el tumor de cuello uterino, más que metastizar. Hola, ¿me escuchaste? Por ese motivo se hace, sí, gracias, por ese motivo se hace, ¿cómo se Papá llama? La Nicolau. colonoscopía. Cuando se Claro, pero sospecha de también se hace eso, la colonoscopia se sospecha principalmente, se hace para sospechas de cáncer de colon. El colon sí es otro tumor que te puede metastizar. Entonces, cuando se hace la colonoscopia, porque, por ejemplo, el paciente ha empezado a tener rectorragia o ha empezado a botar, si no, sangrecita en las heces, entonces el proctólogo hace esto de la colonoscopia para ver si es que no tuviera pólipos o tuviera alguna lesión que haga sospechar de un cáncer en colon, ¿no? porque yo, por ejemplo, yo trabajo en el hospital oncológico en Santa Cruz Ya, y los ya. ginecólogos generalmente cuando detectan un problema, ¿no? Sea de cuello uterino, piden también la colonoscopía, ¿no? Obvio que antes el Papa Nicolau. Claro, lo que pasa es que están sospechando de que probablemente puede invadir el tumor de cuello uterino al colon. Entonces, como parte del protocolo es investigar si es que no ha invadido, ¿no? Ok, gracias. ¿Por qué? Oye, entonces seguimos dentro de lo que es el protocolo de búsqueda, si es que sospechamos ya de una metástasis. Entonces, como verán, se hacen radiografías de tórax o tomografía de tórax, se hace la broncoscopía. En el caso de sospecha de un CA de colon, podemos empezar con el tacto rectal, que es lo más básico, ¿ok? Y después se puede hacer la colonoscopía también. Puede ser tacto del testículo o ecografía de testículo, se puede hacer la palpación de mama, la mamografía o la ecografía de mama también, ¿de acuerdo? Se puede pedir marcadores tumorales, estos que son los principales, el carcino embrionario y la alfa-fetoproteína, y el antígeno
prostático específico si es que sospechamos de un CA de próstata. Y también, como les decía, ¿no? Ver si hay sangre en heces o si es que ya sospechamos incluso de un tumor a nivel abdominal o invasión de otros tejidos, se hace la tomografía abdominal. Ahora, sensiblemente ninguno de los tratamientos, como les había mencionado, es indemne para el sistema nervioso. ¿Okay? Los tratamientos para el cáncer dan complicaciones neurológicas, como vamos a ver a continuación. Dentro de estas podemos mencionar algunas cosas en base a estos antecedentes, ¿no? La mayoría de la supervivencia de los pacientes con cáncer sistémico ha provocado ¿qué? Un aumento dramático en las complicaciones neurológicas. Y muchas de estas, por el tratamiento, pueden ser incluso inquietantes, dolorosos e incapacitantes. ¿Okay? Entonces, como vamos a ver acá, por ejemplo, de las complicaciones pueden ser las metastásicas, que ya hemos hablado un poquito de todo eso, y las no metastásicas. Cuando hablamos de las no metastásicas, podemos hablar del aumento de la enfermedad vascular cerebral. Recuerden que eso hemos hablado en la parte de la isquemia, que los tumores pueden hacer proclive a que el paciente empiece a hipercoagular. ¿De acuerdo? Entonces, se dan accidentes vasculares cerebrales, puede haber trastornos metabólicos, complicaciones del tratamiento que se les da, a veces son neuropatías, o puede haber necrosis también del tejido cerebral, infecciones oportunistas, porque les baja las defensas básicamente el tratamiento, y puede haber datos de síndromes paraneoplásicos también. Entonces, dentro de las metastásicas ya hemos visto esto, lo voy a pasar rapidito, simplemente mencionarles que las más frecuentes que se dan a nivel cerebral son de mama, pulmón y el melanoma. ¿Ok? Entonces aquí, fíjense, esta es una metástasis de melanoma. Como verán, no es único, son lesiones que son múltiples, que se dan a nivel supratentorial, también infratentorial, fíjense acá, a nivel del cerebelo. ¿Ok? Entonces, este tipo de lesiones se puede encontrar en pacientes con metástasis cerebrales. Yo he visto algunos de estos casos, pero más que con melanoma, he visto estos con cánceres de mama. Dentro de, también puede haber alteraciones leptomeningias, invasiones a nivel de lo que es las meninges como tal, y los tumores que pueden invadir las meninges como metástasis están la mama, el pulmón, el melanoma, las leucemias, tumores del aparato digestivo, ahí están los tumores de cánceres y también los linfomas. ¿Okay? También puede haber afectación medular y ahí vamos a encontrar alteraciones en lo que es la sensibilidad, puede haber cuadros muy dolorosos o puede haber alteraciones en la motricidad. Y como verán, también podemos encontrar mama, pulmón y en este caso cambia, ya no es melanoma, sino es el de próstata. He visto algunos pacientes, igual que tienen cáncer de próstata, que tienen justamente metástasis a las vértebras y eso puede provocar una compresión medular por desmoronamiento de la columna vertebral. Bueno, cuando hablamos de las no metastásicas, tenemos acá el accidente vascular cerebral. Como les decía, es que los tumores, pueden estar muy irrigados, por lo tanto tienen más facilidad para sangrar, o presenta fenómenos tromboembólicos justamente por la alteración en los factores de la coagulación. ¿De acuerdo? Hay un estado de hipercoagulabilidad y también esto puede estar desencadenado tanto por la quimio como por la radioterapia. Por otra parte, también se puede alterar todo lo que son el estado de conciencia, que se da un accidente vascular cerebral, y podemos encontrar delirium, confusión, alteraciones en la memoria. Dentro de los trastornos metabólicos, pues básicamente por el tratamiento puede haber alteraciones de los electrolitos, puede haber problemas de infecciones, y eso, si se hace generalizado hablamos de sepsis como tal, ¿de acuerdo? Puede haber déficit de algunas vitaminas, principalmente la tiamina, que se da justamente por el uso de estos medicamentos o por de la radio, ¿okay? Entonces que hay que suplementar en muchos casos, y puede haber también algunas otras cosas como fallas tumorales por lisis del tumor, pueden bloquearte el riñón o pueden provocarte lesiones a nivel del hígado también. Muy bien, entonces aquí un poquito para mencionar las cosas que pueden presentar las complicaciones del tratamiento, ¿no? Fíjense, agudas por radioterapia, edema cerebral, hipertensión intracraneal. Subagudas, somnolencia, puede haber datos de afectación a nivel medular, como la mielopatía transitoria, y tardías, fíjense, necrosis cerebral, se destruye tejido cerebral. Mielopatía, puede haber microangiopatía,
alteraciones de tipo inflamatorio en los vasos pequeñitos, es la microangiopatía, ¿de acuerdo? Leucoencefalopatía necrotizante significa lesión de lo que es la sustancia blanca, lo que es la mielina. Neoformaciones de vasos o malformaciones de vasos, como son los cavernomas, ¿de acuerdo? Y alteraciones neuroendocrinas, se altera lo que es la secreción de algunas hormonas, por ejemplo, si se logra irradiar la hipófisis, ¿no? Entonces, también dentro de lo que es la quimioterapia podemos encontrar encefalopatías agudas, porque no se olviden que los quimioterápicos también son tóxicos, en el sentido de que es una sustancia extraña, por lo tanto pueden provocar fenómenos de alteración metabólica y encefalopatías, mielopatías agudas, leucoencefalopatías necrotizantes, es decir, también pueden provocar destrucción de la sustancia blanca, polineuropatías, que es algo que yo veo con frecuencia en pacientes y tenemos que tratar el dolor, convulsiones, ceguera cortical, y como también bajan las defensas, puede haber la propensión a hacer abscesos cerebrales. Es un poco la bibliografía que hemos usado, y ahora les voy a mostrar unos casos clínicos para que veamos cómo se pueden Hola, ¿me escuchan, no? ¿Ahora? Muy bien. Entonces, fíjense, les voy a mostrar un casito. Bueno, el caso está en portugués, así que lo vamos a tratar de traducir rápidamente. Este es un paciente de sexo masculino de 52 años de edad que recurre al servicio de urgencias por presentar vómitos, parestesias, ¿de acuerdo? En el miembro superior izquierdo, tiene una apraxia al vestir y de la mano izquierda, ¿de acuerdo? Al examen del paciente no reveló ninguna alteraciones, se presentaba justamente los déficits, o sea, no presentaba déficits motores, de sensibilidad y del equilibrio al examen. Y lo que pueden ver acá es una lesión a nivel frontotemporal del lado, sí, frontoparietal del lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tenía una clínica izquierda, ¿no? Fíjense las parestesias, el miembro superior izquierdo y la apraxia en el lado izquierdo. Entonces, hicieron la investigación, le sacaron todo el protocolo para ver si esto no era una metástasis por esta lesión que había a nivel parietal. Lo hicieron para ver todo lo que era alteraciones en el pulmón, en el tracto digestivo, ¿de acuerdo? Tiroides, testículos, todo eso, y aparentemente salió normal. Y lo que al final trataron de hacer es una biopsia cerebral, y esto llegó a ser un glioma, un astrocitoma de alto grado de malignidad, ¿de acuerdo? Sensiblemente el paciente, bueno, se le ha operado, se trató de hacer la radioterapia, fíjense estas lesiones que hay a nivel del cerebro, pero sensiblemente este paciente, a pesar de todo eso, presenta un agravamiento de los déficits neurológicos con una afectación progresiva y la presencia de una hemiparesia del lado izquierdo, y además presentaba cefaleas súbitas, frontales, náuseas y vómitos al alimentarse. Eso nos sugería la presencia de hipertensión intracraneal, ¿de acuerdo? Entonces se le hace la cirugía, se le hace la biopsia estereotáxica, se trata al paciente con medicamentos anticonvulsivantes por la posibilidad de crisis epilépticas, ¿de acuerdo? Y posteriormente este paciente fallece, ¿de acuerdo? Después de 6 meses del diagnóstico. Eso es lo que es un astrocitoma de alto grado de malignidad. Fíjense que en la primera tomografía, esta es una tomografía, no vemos mucho de las imágenes, vemos unas imágenes hipodensas en lo que es región frontal, pero ya en la resonancia magnética, fíjense cómo hay ese realce en anillo en la región casi parietal del lado izquierdo, y hay una imagen bien difusa, heterogénea a nivel de región frontal del lado izquierdo también,
que justificaría toda la clínica. Entonces, son cosas que nosotros pues, podemos ver alguna vez en los pacientes con tumores. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces un poquito para mostrarles cómo podría haber afectación. Fíjense, dentro de las funciones cerebrales superiores afectadas en este señor, había una apraxia. ¿No ven? Entonces tenía una apraxia del vestir. Entonces son cosas que también ustedes tendrían que ir evaluando en estos pacientitos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a entrar ahora a la parte de infecciones del sistema nervioso central, simplemente para mostrarles algunas cosas. Decirles que, ¿me escuchan, perdón? Sí, creo que sí. Muy bien. Entonces, las neuroinfecciones, ante todo, se pueden dar por varios microorganismos. Tenemos lo que son las bacterias, tenemos lo que son los virus, tenemos los que son los parásitos, ¿ok? Y como vamos a ver, y vamos a hacer simplemente un repaso general de todo, porque hay muchísimos microorganismos que pueden provocar infecciones a nivel del sistema nervioso central, vamos a ver que la mayoría de sus síntomas siempre es por fiebre, alteraciones en el estado conductual, ¿de acuerdo? Y si es que en algún momento, por ejemplo, las bacterianas hacen abscesos, básicamente provocan síntomas de tipo focal, lo mismo que hemos visto en los tumores, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar hablando primero de estas meningitis bacterianas agudas purulentas, que son las que con mayor frecuencia se les denominan meningitis como tal, ¿de acuerdo? Como pueden ver acá, hay múltiples microorganismos que pueden provocar este tipo de cuadros. Podemos hablar de este que es la Neisseria meningitidis, el Streptococcus pneumoniae, tenemos los bacilos gram negativos, el Staphylococcus pyodermidis, ¿de acuerdo? Y hay otros más, como pueden ver ahí. En nuestro medio hay todos estos y hemos podido justamente aislar estos microorganismos en los cultivos que se hacen. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las puertas de entrada de las infecciones al sistema nervioso central? Pues vía hematógena, cuando ingresan los microorganismos, o sea, una sepsis, una bacteremia, se llama, invaden a la sangre y llegan al cerebro. Pueden también ser por inoculación directa, por ejemplo, cuando ha habido un traumatismo craneoencefálico, no solamente ahí penetra el objeto, sino que ese objeto tiene microorganismos y al penetrar pues provoca la inoculación directa. O incluso si es que se realiza una cirugía y el material no está bien esterilizado, pues también se está provocando una inoculación directa. Por otra parte, también puede ser por focos sépticos craneales de continuidad, por ejemplo, una sinusitis, una otitis, ¿de acuerdo? Un absceso dentario, por continuidad podrían eso ingresar a lo que es el cráneo y provocar justamente este tipo de cuadros de infección bacteriana. Entonces, un poquito para acordarse de lo que son las meninges normales, y en la meningitis se provoca una inflamación de estas tres membranas, ¿no? La dura madre, la aracnoides y la tía madre. Los malestares son, la clínica generalmente es una clínica general, malestar general, escalofríos, fiebre al principio, dependiendo de dónde sea la lesión también, si es que hubiera un foco contiguo, por ejemplo, si tiene una otitis, habrá otalgia, puede haber catarros, si tiene una sinusitis puede haber una destilación nasal, si tiene una faringitis puede ser una garganta, dolor en la garganta, pero lo que a nosotros nos indica que es una meningitis como tal son estos tres signos que también los hemos visto en lo que es la parte de epidemiología, ¿no? Uno es la rigidez de nuca, donde el paciente está en decúbito dorsal y tratamos de que se pueda flexionar la cabeza sobre el pecho y encontramos una resistencia, esa es una rigidez de nuca. Por otra parte hacemos este signo que se llama el signo de Brusinski, el paciente se encuentra igual en echadito, hacemos la flexión del muslo sobre el tórax y tratamos de extender la pierna sobre el muslo y lo que vamos a encontrar es una resistencia. Y por último tenemos el signo de Sterling, el paciente también se encuentra echado y tratamos de nosotros más bien flexionar el cuello, lo que vamos a ver también es una flexión de las piernas. Las complicaciones más frecuentes que también se pueden dar en lo que son las infecciones son vasculares, puede haber isquemias, puede haber edema, puede haber hidrocefalia, puede haber hemorragias. Fíjense que siempre hay este tipo de complicaciones en muchos de los cuadros neurológicos. Aquí un poquito para mostrarles los diferentes tipos de bacterias que puede haber. Hay los diplococos, gram negativos, los streptococos, el Haemophilus es muy frecuente en niños, ¿de acuerdo? Esta listeria también,
Y también podemos encontrar algunos tipos de meningitis purulentas o repetición, en cuyo caso el que sospechamos es esta bacteria que es el meningococo. Muy bien, tenemos entonces el diagnóstico, se lo hace a través de la clínica, pero paralelamente también podemos pedir lo que es el líquido cefalorraquídeo. Podemos hacer mediante la punción lumbar, obtenemos el líquido cefalorraquídeo, pero antes de esto incluso tenemos que ver la posibilidad de hacer una tomografía por si hubiera algunos datos de hipertensión intracraneana, ya que si nosotros puncionamos y hubiera, por ejemplo, un absceso o un edema muy importante, el cerebro puede enclavarse, se llama. Se baja la presión en el cerebro y todas las estructuras son como jaladas hacia abajo y eso puede comprimir algunos núcleos que se encuentran a nivel de lo que es el bulbo raquídeo y por lo tanto, si se afecta el bulbo raquídeo, los núcleos de respiración o de frecuencia cardíaca, de estimulación cardíaca, entonces puede fallecer el paciente. Entonces, lo que vemos en el líquido cefalorraquídeo generalmente es un líquido turbio por este aumento de los leucocitos, que se llaman los polimorfonucleares, puede haber entre 1000 a 20.000. Hay un aumento de las proteínas que se hacen muy altas, ¿de acuerdo? Y también hay una disminución de lo que se conoce como glucorraquia, o sea, de la cantidad de azúcar en el líquido cefalorraquídeo, y eso nos hablaría justamente de una meningitis bacteriana aguda. Entonces, aquí en el tratamiento se hace empírico. ¿Qué significa empírico? Que es un tratamiento que a pesar de que nosotros no tengamos la seguridad de qué tipo de bacteria es, iniciamos el tratamiento. Porque no se olviden que cada cultivo de un germen tarda mínimamente 48 horas. Entonces, esperar 48 horas permitiendo que la infección avance, pues no es muy lógico. Entonces, iniciamos el tratamiento más o menos con la sospecha de qué tipo de germen pudiera ser. Entonces, aquí hay algunos tipos de tratamiento empírico. Fíjense, si fuera un adulto sano, empezaríamos con este medicamento que se llama cefotaxima. Si encontraríamos sospecha de que fuera por traumatismo craneoencefálico, por focos infecciosos de otros órganos, entonces podríamos agregar a la cefotaxime este medicamento que se llama la fosfomicina, ¿de acuerdo? Si fuera un niñito o si fuera un paciente ancianito, podríamos iniciar este esquema que es cefotaxima más ampicilina, ¿de acuerdo? O si fuera una meningitis que se ha adquirido en el hospital donde hay gérmenes resistentes, se hace este esquema con ceftazidima y vancomicina. Entonces, eso es un tratamiento empírico en base a lo que es, a los gérmenes que podríamos nosotros sospechar que existen en el lugar donde estemos o dependiendo de la población que estemos atendiendo. El pronóstico depende del germen, hay gérmenes muy agresivos, depende de la edad del paciente. Cuanto más joven es el paciente, tiene mayores posibilidades de recuperarse, de mejorar. Cuanto más ancianito es, generalmente el desenlace no es muy bueno. Y también depende del estado general, ¿no? Si es un paciente desnutrido, tiene menos probabilidades que un paciente que esté nutrido, en buen estado físico y todo aquello. Entonces, el paciente con bajo nivel de conciencia, trastornos respiratorios, con crisis convulsivas, con shock, fracasos renales, problemas renales, alteraciones en la coagulación, debe ser visto en terapia intensiva. Usamos corticoides para bajar la inflamación, porque toda infección da una inflamación, ¿de acuerdo? Y como verán ahí, el 30% de los pacientes quedan con secuela. Puede ser sordera, parálisis de otros pares craneales, hidrocefalia, epilepsia o defectos focales o cerebrales por necrosis o infartos corticales. Eso nos habla de que probablemente van a tener también déficit neurocognitivos. Bueno, esto se los paso un poquito rápido, se llama meningitis eosinofílica, básicamente es una meningitis causada por el aumento de estas células que se llaman los eosinófilos y generalmente se dan por problemas de tipo parasitario, que son estos por hongos, los coccidioides también son hongos, los angiostrongiloides que son parásitos, el cisticerco, el esquistosoma que también es un parásito, entonces también nos pueden dar este tipo de meningitis. Una de las cosas que también se complican las meningitis son los abscesos y enfiemas. ¿Qué son los abscesos y enfiemas? Son colecciones de pus que se dan en la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se da esto? Puede haber una extensión de la infección en la cavidad craneal a través de una inoculación, a través de la fractura o agresión quirúrgica o por vía hemática. Entonces, fíjense acá, en este cuadrito, dependiendo de dónde esté la infección, fíjense, si está en los dientes,
nosotros sospechamos de que pueda ser la infección por estreptococo, por bacteroides o por bacilos fusiformes, ¿de acuerdo? Si fuera un pulmón, pues hablamos también de bacilos fusiformes, estreptococo, anaerobios. Entonces, todo esto se evalúa, ¿no? Dónde posiblemente es la infección primaria y en base a eso iniciamos el tratamiento empírico. Entonces, aquí quisiera mostrarles esta imagen en la cual podemos ver que hay un absceso aparentemente de origen del oído por una otitis crónica. Aquí podemos ver donde está la flecha en la parte superior, una inflamación, una otitis, y esto ahora ha dado el huesito y ha permitido que se expanda la infección y les ha provocado en el gráfico B podemos ver la formación de un absceso cerebral en su fase que se llama de cerebritis, ¿de acuerdo? Que es la fase más temprana. En el cuadro C podemos evidenciar que ese absceso ya se está organizando con la formación de una cápsula. Entonces, ahí ya podemos hablar de un absceso como tal. Y posteriormente en el cuadro D podemos ver que ya hay prácticamente una curación con los antibióticos. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo ha habido esta evolución y cómo pueden ser tratados. Ahora, obviamente aquí a este paciente no le han pedido una valoración neuropsicológica. Probablemente sería bueno pedir una valoración neuropsicológica porque le está afectando el lóbulo temporal. Entonces puede haber alteraciones en la memoria, puede haber alteraciones en lo que es el lenguaje comprensivo, ¿de acuerdo? Entonces justamente es el lóbulo temporal dominante, lóbulo izquierdo. Ya les había dicho que cuando nosotros vemos una tomografía, lo que estamos viendo de frente a la tomografía, nuestra izquierda, para nosotros nuestra izquierda en realidad lo que nos está mostrando es el lóbulo derecho, y lo que está a la derecha, para nosotros, lo que está en nuestra mano derecha, lo que estamos mostrándonos es el lóbulo izquierdo. Entonces, de esa manera pues hacemos la correlación anatomoclínica. Entonces, la anatomía patológica es básicamente lo que les había mencionado, la formación de la cerebritis, la infiltración, la encapsulación de lo que es el absceso, hay el edema que se encuentra alrededor, y si es que no se trata esto, el paciente puede fallecer. La clínica, generalmente lo que vamos a encontrar en este tipo de pacientes son supuraciones, principalmente a nivel de las regiones que tengan la infección. Por ejemplo, si fuera a nivel de las mastoides, vamos a ver eso en la otitis, va a haber supuración de la oreja. Si tuviéramos una sinusitis, va a haber una supuración a nivel de lo que es una rinorrea, ¿no? Una rinorrea purulenta. Si tuviéramos un paciente que tiene una infección de las válvulas cardíacas, ahí vamos a encontrar problemas de soplos cardíacos, y probablemente en la ecocardiografía vamos a encontrar unas vegetaciones, y cuando se le haga una prueba de sangre vamos a encontrar una bacteremia, es decir, una infección de bacterias en la sangre. Y los abscesos como clínica generalmente pueden ser indolentes, pueden ser muy suaves, pero conforme van creciendo y organizándose pueden provocar cefalea, crisis epilépticas, ¿de acuerdo? Y se aumentan incluso una hipertensión intracraneal, y esto se va a caracterizar, como ya hemos dicho, cefaleas, vómitos frecuentes y alteraciones en el estado de conciencia. Entonces aquí tenemos otro absceso por otro tipo de bacterias, que en este caso se llaman los anaerobios. Fíjense cómo se organiza también con una cápsula, ¿de acuerdo? Tiene harto edema perilesional, pero una de las cosas que llama la atención, fíjense, las flechitas dicen gas. Eso significa que hay aire dentro del cerebro, y ese aire ha sido producido por estas bacterias que se llaman anaeroides, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos permite ya sospechar de qué tipo de bacteria es y poder hacer el tratamiento, ¿no? Entonces, aquí fíjense, la lesión estaría prácticamente en región temporoparietal del lado derecho, con mucho efecto de masa, ¿de acuerdo? Desplazando al ventrículo del mismo lado, desplazando la línea media. Imagínense justamente el tipo de lesiones que puede tener. Generalmente el tratamiento son antibióticos, y fíjense acá cómo después de un tratamiento con antibióticos que de por lo menos 6 semanas, prácticamente el absceso desaparece. Prácticamente, ¿ok? Si fuera muy grande el absceso y no mejorara con el tratamiento, pues se puede recurrir a un drenaje de estos abscesos. Eso lo hace el neurocirujano. El problemita es que a veces estos abscesos están muy cerca de los ventrículos, y si todo el contenido, esa pus que está ahí contenida, pasa a los ventrículos, provoca una ventriculitis, que realmente es una
catástrofe, ¿no? Los pacientes prácticamente fallecen cuando hay la ventriculitis porque no responden adecuadamente a los medicamentos, ¿no? Ahora, el tratamiento, bueno, la muestra o el drenaje del absceso se puede hacer mediante lo que se llama cirugía estereotáxica, que es básicamente meter una especie de agujas hacia donde se encuentra esto mediante un procedimiento de marcos de neuronavegación, que eso hace el neurocirujano, llega hacia la lesión y puede absorber esta lesión. ¿De acuerdo? Entonces es una cosa que también se tiene ya en nuestro medio, en Santa Cruz están trabajando mucho en eso, aquí en La Paz también, entonces en Cochabamba también. Entonces son cosas que ya se pueden utilizar para el diagnóstico y el tratamiento de esto. Una otra de las cosas que debemos saber es que el fallecimiento ocurre en casos de abscesos múltiples, con pacientes que se encuentran con enfermedades generales y tienen bajo nivel de conciencia. Y como secuelas, pues generalmente queda la epilepsia. Las meningitis bacterianas subagudas y crónicas o son otros de los cuadros que se presentan con relativa frecuencia en nuestro promedio, principalmente por la tuberculosis, ¿de acuerdo? Se va a caracterizar por una presentación que se va a dar muy lenta en días o semanas, ¿de acuerdo? Igual son alteraciones inespecíficas, con cefalea, alteraciones del comportamiento, disminución de vigilia. En este caso no va a haber tanta celularidad en el líquido cefalorraquídeo. Hemos visto que en el líquido cefalorraquídeo de las bacterianas agudas es casi hasta 20.000. En este no pasa de las 1.000, ¿de acuerdo? Y generalmente se dan en pacientes con enfermedades debilitantes o inmunodeprimidos. La punción lumbar suele ser inespecífica, como dice ahí. Ahora, estas meningitis bacterianas, estas meningitis agudas o crónicas se pueden dar por procesos de tipo infeccioso, por virus, en este caso pueden ver, fíjense, hablamos de varios tipos de virus, ¿de acuerdo? O se puede dar también por problemas de tipo, por hongos, pero principalmente se da por lo que se conoce como la tuberculosis, ¿no? Ahora, como hemos visto, el líquido cefalorraquídeo en el primero es purulento, pero en este caso es un poquito más claro. Entonces, al ser más claro, eso nos abre la posibilidad de diagnosticar un montón de cosas, incluso para meningitis que son de tipo aséptico, es decir, que no son por bacterias. Y las meningitis, es decir, la inflamación de las meninges se puede dar incluso por el uso de medicamentos como el trimetoprim, el ibuprofeno, la penicilina. Entonces, cuando realizamos una punción lumbar los médicos, pues tenemos que pensar en todas estas cosas si es que no tenemos, digamos, la sospecha de que sea una aguda bacteriana. Las subagudas, como les decía, la más frecuente es la tuberculosis, pero también se pueden presentar por otras como la brucelosis, la micosis o las carcinomatosis, que son la invasión tumoral de las meninges también. En otro caso, también se pueden dar por sífilis, por burrelosis, por sarcoidosis y otras, ¿de acuerdo? Entonces, son las cosas que tenemos que investigar. Entonces, la meningitis tuberculosa, que es la más frecuente, es la que se disemina a través de los bacilos tuberculosos o el bacilo de Koch, ¿de acuerdo? Puede formar la meningitis como tal o puede formar lo que se conoce como tuberculomas cerebrales, ¿de acuerdo? Que es igual una colección de esta sustancia que se llama el calcium, que está dentro, que lo forma la bacteria y que tiene más o menos un comportamiento como el absceso cerebral. Generalmente se presenta en pacientes inmunodeprimidos, como hemos visto, que pueden tener insuficiencia renal crónica o pueden estar bajo tratamiento quimioterápico o otro tipo de tratamiento, ¿de acuerdo? Y se ha visto que sí hay alguna relación de la TB y meningitis tuberculosa con pacientes o con personas que son de raza negra. Entonces, aquí les muestro algunos cuadros, unas figuras de lo que se conoce como los tuberculomas. Fíjense esas imágenes de tipo verrugoso, que se llaman granulomas, que están envolviendo la base del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, eso invade y puede justamente también provocar parálisis de los pares craneales. Esta sustancia también se puede dar dentro de lo que es el cerebro y formar unas imágenes igual muy similares a los abscesos cerebrales. La clínica también es inespecífica, malestar general, inapetencia y pérdida de peso, febrícula, dolores abdominales, sudoración nocturna, que son las características de la tuberculosis. De acuerdo, los síntomas generalmente se presentan de 1 a 4 semanas y, como verán, es igual inespecífico, cefalea, raquialgia, y si aumenta la hipertensión intracraniana puede haber confusión mental, náuseas y vómitos, ¿de acuerdo? Crisis epilépticas
si es que ha habido tuberculoma se puede presentar, si es un edema a veces se puede presentar como crisis epilépticas generalizadas, ¿okay? Y como verán se afectan muchos pares craneales también. Entonces aquí podemos ver algunas imágenes de invasión de estos tuberculomas a nivel de lo que es las fisuras perimesencefálicas, incluso pueden invadir comprimiendo lo que es el cuarto ventrículo o el tercer ventrículo y provocar estas zonas de la dilatación de los ventrículos, que es una hidrocefalia, ¿no? También por la compresión pueden provocar procesos isquémicos y eso, infartos cerebrales. Es muy frecuente. Cuando trabajaba en una institución militar, generalmente yo veía todas estas complicaciones en los soldaditos, ¿de acuerdo? Y era un grupo bastante vulnerable, ¿no? Entonces, ¿hay alguna graduación de la gravedad o de los estadios? Como pueden ver acá. Hablamos de un estadio 1 sin déficit neurológico, el síndrome meningio con un nivel de vigilancia normal, es decir, hay una especie de rigidez de nuca, pero a veces es dudosa. En el estadio 2 hay un síndrome meningio ya bien evidente, con la rigidez de nuca, hay somnolencia, alteración de la conducta, déficits neurológicos menores y parecidos de pares craneales. Generalmente en el estadio 2 es donde pescamos con más frecuencia este tipo de cuadro. Y en el estadio 3, fíjense, hay una afectación importante y un déficit neurológico manifiesto, con alteraciones motoras, alteración importante del estado de vigilia y puede haber convulsiones. La propagación de la información se puede dar incluso hasta la médula espinal a través de lo que es el agujero magno. Y puede provocar la radiculomielopatía o radiculitis como tal también. La evolución de la meningitis tuberculosa, fíjense, no es muy buena, realmente es delicada, coma por hidrocefalia e hipertensión intracraneal y seguida de muerte en un plazo de algunas semanas si es que no se trata. Si es que logra sobrevivir, puede quedar con bastantes secuelas por la fibrosis y la cicatrización meningia, la aracnoiditis, ¿de acuerdo? Y puede haber también atrofia óptica, puede haber alteración de todo lo que es la pituitaria, puede haber hidrocefalia, epilepsia, sordera, parálisis de otros pares craneales, puede haber afectación motora con tetraparesia o paresias espásticas, entonces es un cuadro bastante severo. Aquí, si se fijan, se dedica más a la parte de discapacidad física, pero mucho de la discapacidad neurocognitiva o cognitiva tampoco la menciona, pero hay, y es evidente, ¿ok? Entonces el diagnóstico siempre a través de lo que es el líquido cefalorraquídeo y algunos otros marcadores como esto que se llama la adenosina deaminasa, que está incrementada y es algo que se utiliza también ahora, o podemos hacer pruebas serológicas como el PCR, ¿ok? Entonces fíjense acá la imagen de un tuberculoma que les había mencionado, es algo similar o muy similar a lo que es un absceso cerebral, no tiene tanto efecto de masa, pero una vez de que se realiza el tratamiento, fíjense cómo se va perdiendo estas imágenes. Y sensiblemente el tratamiento pues es largo, como ustedes saben es mínimamente 8 meses con su primera y segunda fase, ¿no? Estos son los medicamentos que usamos y que están dentro del programa nacional. Muy bien, entonces esta la voy a pasar porque no tenemos con mucha frecuencia, que es la meningitis brucelar, ¿de acuerdo? Entonces es igual un cocobacilo gram negativo, es un aerobio intracelular facultativo y generalmente es por vía gastrointestinal el contagio. Esto lo vamos a pasar un poquito. Síntomas, fíjense, siempre sin específico, fiebre, decaimiento general, puede haber algunas, el crecimiento de los ganglios, esas son las linfadenopatías, puede haber un aumento en el crecimiento del hígado, orquitis, dolores musculares, como verán, inespecífico. En este caso, digamos, lo que llamaría la atención es que provocan procesos de inflamación vascular y eso puede provocar ataques cerebrovasculares. ¿De acuerdo? Diagnóstico siempre con serología, líquido cefalorraquídeo. Tratamiento, en este caso, igual antibiótico. Por espiroquetas, bueno, esta es una de las infecciones que gracias a Dios con el tiempo ha ido ya perdiéndose, pero la neurosífilis hace muchos años realmente era una epidemia, ¿no? La sífilis se contagiaba muy fácilmente y esto, si es que no se trataba, porque no había la penicilina, provocaba tantos problemas a nivel de la médula espinal como a nivel del cerebro. El organismo productor o causante de esto es el treponema pálido, ¿no? La clasificación, pues el tiempo de evolución, por su actividad o por los órganos afectados. En este caso hay periodos, digamos, de la infección por la espiroqueta, de acuerdo, donde se habla de un periodo primario, de un periodo secundario y de un periodo terciario. Es en el periodo terciario donde se evidencian las afectaciones tanto vasculares como neurológicas.
acuerdo? Vamos a pasar un poquitito. Tipos de neurosífilis pueden ser varias. Se habla de una meningitis linfocitaria, la sífilis meningovascular y parálisis general progresiva a través de lo que se conoce como el tabes dorsal, que es una lesión de los cordones posteriores de la médula espinal. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a pasar un poquito. El diagnóstico siempre son con marcadores bioquímicos, se hace esto del BDRL o el RPR, ¿de acuerdo? Algunas otras pruebas serológicas y la hemoaglutinación. La clínica, como verán, si es una meningitis asintomática, se presenta antes de los 2 años de la primera infección, ¿de acuerdo? Síntomas de meningitis aguda, generalmente síntomas generales, pero se podrían dar algunas cosas como la rociola, la sordera, la parálisis facial periférica o dolores de tipo radicular. La meningovascular es 7 años posterior a la inoculación, puede haber una inflamación meningia crónica con endoarteritis de las arteriolas y de mediano calibre, ¿no? Esto puede provocar a la larga también problemas de vasoespasmo o accidentes vasculares cerebrales, ¿no? Si afecta la médula espinal, puede haber una paraparesia espástica progresiva y también se pueden dar infartos medulares, lo que va a provocar una paraplegia súbita. La parálisis general progresiva, entonces son estos tipos en los cuales las meninges están muy engrosadas y opacas, hay una ependimitis granulomatosa, la corteza cerebral está atrófica, se puede presentar con un trastorno de tipo demencial o trastorno psiquiátrico y también pueden presentar problemas de conducta como el delirio megalomaníaco, temblores de las manos y de los labios y también pueden presentar crisis epilépticas, ¿no? El tabes dorsal, lo que les decía, pues es una afectación de los cordones posteriores y principalmente se daba a nivel de región dorso-lumbar y lo que provocaba básicamente era una alteración en todo lo que es la sensibilidad profunda y esto provocaba una alteración en lo que es la marcha, ¿de acuerdo? Entonces aquí pueden ver una imagen en la cual tenemos una médula espinal normal en la parte de arriba y una médula con tabes dorsal en la parte inferior. Fíjense cómo se va perdiendo todo lo que es la estructura de lo que es la parte posterior de la médula espinal. Bueno, aquí son algunas secuelas que se pueden dar en el tabes dorsal, como hay aneurismas del callado aórtico, artropatías de las vértebras lumbares y artropatías de las rodillas. El tratamiento, como les decía, afortunadamente ahora no es tan difícil, básicamente usar penicilina, dosis adecuadas, y con eso prácticamente estarían curados. Una de las cosas que también tenemos que saber son las infecciones víricas, que realmente son bastante desastrosas, algunas como las del herpes, y vamos a encontrar también otras que incluso pasan desapercibidas. Pueden afectar las meninges, eso se llama una meningoencefalitis, y con menos frecuencias el tronco encefálico. Si afecta el tronco encefálico se llama una romboencefalitis, ¿de acuerdo? Y si afecta el médula espinal más, una encefalomielitis. Entonces, lo que podemos ver acá es que se da por una infección de respuesta autoinmune a la infección del virus como tal. ¿Qué se da como clínica? Fiebre, cefalea y alteración del estado mental. Lo que hemos visto en las anteriores también. El líquido cefalorraquídeo, pues generalmente, básicamente es normal, simplemente hay un aumento de los pleocitos, se llama, que son de los linfocitos. La glucosa está normal y las proteínas están ligeramente elevadas. Para sustentar el diagnóstico, generalmente lo que hacemos son pruebas serológicas o anticuerpos contra ciertos virus que sospechamos, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad de virus que puede haber. El virus herpes tipo 1, 2, 3, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el virus de la varicela zoster. Entonces, son muchos los virus y que nos pueden dar estas encefalitis. Tenemos adenovirus, el virus de la paritoditis, sarampión, rubiola, rabia. Entonces, son los que se presentan con frecuencia. Uno de los que ustedes van a ver, o probablemente van a ver con mucha secuela neurocognitiva, es el de la encefalitis herpética. Se registra con mayor frecuencia en los menores de 20 años, particularmente menores a 5, y en los menores de 50 años. En los adultos y en los niños mayores, el agente causal en el 90% de los casos es el virus herpes simple tipo 1, ¿de acuerdo? En el 30% de los casos, la encefalitis herpética sería el resultado de una infección primaria y en el 70% de los casos restantes de una reinfección. Esto es un poquito para mostrarles cómo son los virus, digamos. Y dentro de su fisiopatología, es decir, qué es lo que provoca este virus,
es básicamente que tiene una evolución rápida, aumenta su proliferación, provoca un aumento de la carga viral y esto va a provocar un daño estructural. ¿Qué es lo que sucede? Este virus generalmente es neurotropo. ¿Qué significa eso? Que tiene apetencia por las células neuronales. Va a provocar una apoptosis, es decir, una destrucción y muerte celular, y también de la glía, que es el tejido de sostén, y como consecuencia de esto, pues va a provocar una destrucción muy importante, un proceso inflamatorio, y eso va a provocar justamente que se altere toda la estructura a nivel de las células cerebrales y de la glía. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay estadios también que se pueden observar. Igual en el primer estadio básicamente no se encuentra nada, en el segundo estadio hay una confusión, algunos datos de focalización, en el tercer estadio hay pues datos marcados de deterioro neurológico y de focalización principalmente. La focalización te habla de el síndrome temporal, ¿de acuerdo? Hay afectación de esa clínica, dependiendo si es derecho o izquierdo también, ¿no? Y por último, en el estadio 4 vamos a encontrar una necrosis importantísima de los tejidos. ¿De acuerdo? El cuadro clínico ha sido definido como una encefalitis febril, empieza con una fiebre, ¿de acuerdo? Después puede haber irritabilidad, manifestaciones inespecíficas como cefalea, convulsiones, que es algo muy frecuente, y alteraciones de la memoria. No se olviden que el lóbulo temporal obviamente controla toda la parte de memoria. Esto puede durar entre 1 y 7 días. Posteriormente hay mayores signos de compromiso neurológico, pueden darse ya las convulsiones, y posteriormente, si es que no se atiende esto, datos de hipertensión intracraneal y muerte. ¿De acuerdo? Se hacen algunos estudios, igual como la tomografía, la resonancia magnética, que nos permiten evidenciar estas lesiones. Como podemos ver acá, fíjense, en el lado izquierdo tenemos una resonancia magnética en la cual podemos evidenciar una imagen a nivel del lóbulo temporal del lado derecho, que es una imagen de tipo hiperintensa, porque es resonancia magnética. ¿De acuerdo? Eso nos habla de un proceso de inflamación importante. Fíjense el aumento de volumen, el desplazamiento de las estructuras, ¿de acuerdo? Es así como se va invadiendo el lóbulo temporal. Y ya tenemos después de la cirugía un control y de una tomografía. Aquí ya se evidencia una imagen hipodensa, ¿de acuerdo? Aquí es hiperintensa en la resonancia, y aquí tenemos una hipodensa. También se puede hacer estudios de líquido cefalorraquídeo, aunque también, como les decía, son inespecíficos. El electroencefalograma nos va a evidenciar unas ondas de lentificación a nivel de región temporal. Puede hacerse un aislamiento viral, aunque a veces es muy difícil. Se hace pruebas serológicas para este virus, que eso es una de las cosas que se hace de protocolo. Y en algunos casos, si se logra realizar la cirugía, como hemos visto en la anterior, que básicamente ha sido para evitar la compresión, se ha hecho una cirugía descompresiva, se puede tomar una muestra y ahí podemos obviamente evidenciar todas las lesiones que puede presentar este virus. ¿De acuerdo? Tratamientos son antivirales. Y bueno, vamos a entrar a lo que es el VIH-Sida. ¿De acuerdo? Entonces, el SIDA también tiene una afectación importante sobre el sistema nervioso central y periférico también. ¿Qué es lo que podemos mencionar? Que la inmunosupresión facilita la proliferación de las neoplasias e infecciones oportunistas. Y hemos dicho que dentro de las neoplasias el linfoma es una de las cosas que se relaciona con el HIV. Puede provocar trastornos metabólicos, vasculares, y generalmente tienen los medicamentos que se usan en HIV también tienen efectos indeseables. Entonces, fíjense acá la cantidad de infecciones que puede provocar el HIV. Digamos, puede correlacionarse con estas infecciones. Entonces, un paciente que tiene HIV puede tener una meningoencefalitis por el mismo HIV, por el citomegalovirus, por herpes, puede también presentar infecciones por toxoplasma, ¿de acuerdo? Por criptococosis, por encefalitis por varicela zoster, por el tuberculoma, ¿de acuerdo? Entonces, como verán, hay muchas infecciones que se relacionan justamente con este estado de inmunosupresión. Por otra parte, las variedades de meningoencefalitis en el HIV son varias, como pueden ver acá. Primero podemos encontrar que hay una meningitis aguda linfocitaria apenas infecta el paciente, que es benigna y generalmente pasa como un dolor de cabeza, como un resfrío y se autolimita. Puede haber una encefalitis aguda que puede ser muy grave por ese proceso de reacción autoinmune que puede haber, ¿de acuerdo? Puede haber una desmielinización focal, que puede ser una afectación estilo unas encefalitis agudas diseminadas, se llama, que vamos a ver eso en la parte de enfermedades desmielinizantes, ¿de acuerdo?
y que puede ser fulminante y mortal. Puede haber leucoencefalopatía difusa, es decir, alteración de lo que es la sustancia blanca, y también podemos encontrar lo que se conoce como encefalitis crónica, complejo demencia-sida, en el cual vamos a encontrar una alteración de las funciones cerebrales superiores que es progresiva. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían los criterios para esta enfermedad o este complejo demencia-sida? Pues básicamente pérdida de memoria, verificable de una forma objetiva, deterioro intelectual, puede existir trastornos motores, puede acompañarse de otra afectación de otras funciones cerebrales superiores como la afasia, la praxis, la agnosia, ¿de acuerdo? La duración del síndrome debe ser superior a un mes, no debe haber alteración de conciencia, los trastornos, se debe excluir trastornos afectivos de la conducta, aunque también se pueden asociar con estos, y el paciente debe tener serología positiva para HIV, ¿de acuerdo? Entonces, como verán, este complejo de demencia-sida es una de las cosas que se dan en el sistema nervioso central por esta infección, ¿no? Aquí podemos evidenciar algunas imágenes. Fíjense estas imágenes en resonancia magnética de hiperintensidad en un paciente que tiene HIV, que nos habla de procesos de desmielinización, y también podemos encontrar lo mismo en la médula espinal. Aquí tenemos algunas otras imágenes también que nos muestran neuroinfecciones. En este caso podemos evidenciar lo que es la toxoplasmosis en el gráfico A, ¿de acuerdo? Puede haber alteraciones de los vasos por otras infecciones como la criptococosis, gráfico B. Podemos encontrar en el gráfico D el famoso linfoma, ¿de acuerdo? En el C y D el famoso linfoma que habíamos mencionado anteriormente en tumores. Muy bien, ya vamos a ir terminando con esta parte, que tenemos que saber que nuestro medio, el parásito más frecuente es la neurocisticercosis. Básicamente es el resultado del enquistamiento de lo que es cisticerco en el cerebro. Entonces, fíjense acá cómo podemos encontrar el cerebro, ¿no? Fíjense todos los quistes y cómo están distribuidos a nivel de todo el cerebro. Tenemos aquí en región temporal, tenemos en regiones parietales, ¿ok? Tenemos muy cerca de lo que son los ganglios de la base. Este cuadro también, si es que se presenta a nivel intraventricular, estos quistes nos pueden dar cuadros de hidrocefalia. Pueden provocar en algunos casos también problemas de formación de quistes basales extensos que se pueden romper, ¿de acuerdo? Provocando en algún momento también problemas vasculares. Y antes de terminar, quisiera mostrarles alguna cosita más que creo que tengo acá. Bueno, este es un caso clínico de una encefalitis herpética, ¿de acuerdo? Este caso clínico me ha llamado la atención porque en este caso se hace una exploración neuropsicológica de este paciente. Bueno, es un paciente de 45 años, diestro, empleado de una fábrica, ¿de acuerdo? Fumador, sin conductas de riesgo para adquirir HIV, y aproximadamente en julio del 96 comenzó con un cuadro febril, fíjense, una fiebre, 38 grados centígrados axilar. A los pocos días se agregó cefaleas, náuseas, vómitos ocasionales y un cuadro confusional con alteraciones de la conducta e incontinencia urinaria y fecal. El día 12 de julio consultó en el servicio de urgencias y el examen se constató qué cosa. Sí, el paciente estaba con confusión, estaba desorientado, inatento, tenía tendencia al sueño y también se encontraba febril, sin elementos focales neurológicos evidentes. Como hemos visto en la clasificación, probablemente estaba en un estadio 2, ¿de acuerdo? No se detectaron focos infecciosos extraneurológicos, obviamente buscaron pulmones, buscaron gastrointestinal, buscaron sinusoidalgias, alguna otra cosa, sospechando de que fuera una meningitis bacteriana aguda o tal vez una meningitis de tipo crónico subagudo, probablemente un ATV. Entonces investigaron todo eso, lo internaron, seguía sin orientación ni etiología por mucho tiempo, bueno, por un tiempo, le iniciaron un tratamiento empírico, sospechando de que podía ser el inicio de una meningitis bacteriana aguda. Fíjense, le iniciaron ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas. Posteriormente, este paciente siguió internado, siguió alterándose todo lo que es la parte confusional.
agravando su estado de vigilia, es decir, probablemente su Glasgow estaba disminuyendo, ¿de acuerdo? Entonces continúa así hasta julio del 2000, hasta julio. Se internó, fíjense, en 12 de junio y el 19 de julio seguía así, 7 días seguía en esas condiciones. Le hicieron otras pruebas de laboratorio, encontraron que había una vez que es un marcador de inflamación que estaba elevado, tenía una leucocitosis, es decir, un aumento de glóbulos blancos que estaba moderado. Nuevamente le hicieron HIV, bueno, le hicieron pruebas de HIV, sospecharon de que podía ser tal vez algún problema de encefalitis por HIV, salió negativa. Le hicieron una tomografía con contraste que salió muy similar a la de urgencias, que mostró un área hipodensa temporal derecha, que vamos a ver enseguida, ¿de acuerdo? Entonces, le siguieron haciendo más estudios, le hicieron una resonancia magnética que igual mostró un proceso temporal y frontal derechos con un escaso efecto de masa. Le hicieron la punción lumbar, ¿de acuerdo? Y ahí encontraron que había un poquito de aumento de proteínas, el líquido era incoloro, las proteínas estaban casi dentro de rangos, estaban un poquito elevadas, la glucosa estaba bien, la celularidad, fíjense, no estaba muy elevada, lo cual descartaba un proceso bacteriano agudo, ¿de acuerdo? No encontraron sangrado, no encontraron otras cosas. Le volvieron a repetir el estudio más adelante y fíjense que ahí ya cambió un poco. Había un aumento de proteínas, aumentaron más las proteínas, como pueden ver ahí. La glucosa estaba más disminuida y aumentaron también los glóbulos blancos, se veían más o menos en la misma cantidad. Entonces permaneció estable, sin mejoría, como pueden ver ahí. Y el proceso era compatible con una encefalitis herpética. Le realizaron un EEG urgente y presentaba actividad irritativa, ¿de acuerdo? Entonces, una evolución favorable una vez que se inició el tratamiento para la encefalitis herpética, probablemente con antivirales, ¿de acuerdo? Y fíjense que la evolución era favorable alta a los 20 días después, pero con secuelas nésticas severas, sobre todo en la memoria de fijación. Le hicieron una exploración neuropsicológica, por eso les decía, en los pacientes que han tenido una neuroinfección, ¿cuántos les piden o cuántos les hacen una evaluación neuropsicológica? Muy pocas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense acá lo que relatan en este paciente. El paciente fue evaluado en 2 oportunidades, dicen. Fíjense, la primera en septiembre del 96, estamos hablando julio, agosto, septiembre, a los 2 meses después de que presentó casi el evento, y la segunda al año más o menos de haberse producido el evento. En ambos casos el paciente se encontraba vigil, con dificultades para acceder a los parámetros espaciotemporales de su amnesia, no recordaba lo que le había pasado, pero no presentaba alteraciones de la conciencia, estaba despierto. Las funciones conceptuales, capacidad para la abstracción, formación de conceptos, estaban conservadas. Según se evidenció en la prueba de analogías en el Wisconsin, donde se logró extraer las 6 categorías, no había trastornos del lenguaje, del habla, de la praxis ideatoria o idiomotriz, ni de las habilidades visoconstructivas. Entonces, esa parte estaba bastante bien. A la exploración de la memoria se efectuó utilizando básicamente el protocolo de Montevideo, normatizado para el medio en el que se ha realizado este estudio, que es una revista uruguaya, ¿de acuerdo? Y se constató desde el principio un síndrome amnésico secuelar, caracterizado por déficit en la capacidad de consolidar nueva información de naturaleza declarativa y episódica en el sistema de memoria a largo plazo, estando la memoria a corto plazo pasiva. Mantenimiento provisorio de la información indemne sin fabulación, ¿de acuerdo? El mismo comprometía tanto la adquisición de material verbal como visoespacial. Se instrumentaron pruebas de evocación mediante claves semánticas explícitas. Entonces sigue así, pero fíjense, aquí les queríamos ver las imágenes. En esta primera se ve una imagen hipodensa a nivel del lado derecho. Aquí se ve una imagen mucho más grande, con mayor afectación, y aquí sí una imagen muy intensa. Perdonen los gráficos, pero no pude encontrar lo mejor. Aquí él hace las imágenes también y deja una imagen, si comparamos los dos lados no es simétrico. Lo que se ve con mucho más blanco nos habla de una lesión, y es justamente en el lado derecho. Entonces simplemente este es un caso para mostrarles cómo una infección, dependiendo de dónde esté, puede tener un impacto importante sobre las funciones cerebrales superiores. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, yo sé que es mucha información, por eso por favor les pido que si hay dudas me las envían al correo, ahí voy a tratar de contestarles. Y
Ahora, si es que tienen alguna otra pregunta, pues con mucho gusto. Hola. Tengo una preguntita, ¿qué Dime. significa el término otalgia? ¿Botalgia? Sí, ¿Botalgia? no, otalgia. O, Otalgia. eh, Otalgia. sí, Dolor de oído. ya, gracias. Dolor de oído. Exactamente. ¿Algún otro término que quisieran, por favor, que les aclare? Muy bien, entonces, si tuvieran alguna duda de algunos términos, yo con mucho gusto se los voy a responder. Por favor, envíeme eso al correo y teniendo yo la lista, pues probablemente los pueda yo leer dentro de cada presentación y explicarles lo que probablemente no han entendido muchas personas, porque ustedes son muchos términos técnicos, ¿ok? Entonces, espero sus correos. Revisé el correo esta tarde y a pesar de que había dudas de la anterior clase, no recibí ningún correo. Quisieran que les envíe este último ejemplo del correo. Lo voy a pasar, sino a los organizadores y que se los pase, no hay ningún problema. Este último ejemplo es bonito, como les decía, hay pocos casos donde se hace la evaluación neuropsicológica y se correlaciona justamente con la lesión de tipo neurológico, ¿no? Muy bien, chicos, entonces les agradezco por la paciencia. Hemos tenido algunos problemitas de conexión, pero es por el clima que estaba un poco, una lluvia que cayó fuerte aquí en La Paz. Entonces nos veríamos ya el próximo martes. Empezaríamos a hablar ahí ya de epilepsia y enfermedades desmielinizantes. Posteriormente, la siguiente clase nos tocaría la parte de enfermedades neurodegenerativas y haríamos algo muy rápidamente de trastornos del neurodesarrollo y pues con eso ya habríamos terminado. De cualquier manera, si hay dudas, les vuelvo a reiterar, por favor envíenme cualquier consulta al correo, ¿ok? No se olviden de participar en lo que son los foros, nuevamente les reitero eso, ¿ok? Cumplan estas actividades y ya vayan trabajando en lo que es su monografía, porque van a ver que pasa muy rápido el tiempo, ¿ok? Muy bien, sin nada más, les agradezco por la paciencia, les agradezco por estar presentes y nos veríamos el día martes. Que les vaya muy bien, que tengan buena noche.